Hola chicos, hoy vamos a hablar de métodos de separación y métodos de fraccionamiento. ¿Pero qué son? La separación es un método utilizado para separar las fases de un sistema heterogéneo. El fraccionamiento, en cambio, es un método que se utiliza para fragmentar un sistema homogéneo en sus diferentes componentes. Vamos a ver los diferentes métodos para sistemas homogéneos, pero empezamos por aquellos sistemas heterogéneos. El primero de ellos es la filtración. Es un proceso de separación de una mezcla que esté compuesta por un material líquido y un material sólido, que puede estar en granos o fragmentos pequeños. Se realiza a través de un filtro, el cual debe ser poroso. A través de esos poros, el líquido se va a escurrir y el sólido va a ser retenido. Vemos el ejemplo: arena y agua. En este caso, la arena va a quedar retenida en el papel de filtro y el agua va a escurrir a través de esos poros o pequeños agujeritos. Otro método es la tamización. Es un método utilizado para separar componentes sólidos cuyas partículas sean de diferentes tamaños. Para eso se usan tamices, que son mallas metálicas que tienen también diferentes tamaños de poros. El tamiz va a retener aquellos componentes de mayor tamaño y va a dejar pasar aquellos que sean más pequeños. Un ejemplo muy claro de esto es cuando se tamiza arena y quedan, por ejemplo, piedritas. La centrifugación se utiliza para acelerar la precipitación de un sólido suspendido en un líquido. Se usa en este caso una máquina centrífuga, la cual al girar muy rápidamente va a empujar el sólido al fondo de unos tubos que contienen, y el líquido va a quedar por encima. En la foto vemos cómo una máquina centrífuga separa los componentes de la sangre. La imantación es un proceso para el cual es necesario un imán. En este caso se separa un componente con propiedades magnéticas, es decir, que se vean atraídos por ese imán, de otros que no lo sean. Por ejemplo, para separar limaduras de hierro de acerrín. La levigación es la técnica usada por buscadores de oro. Consiste en hacer pasar una corriente de agua por una mezcla de diferentes sólidos no solubles en agua, de manera que se arrastren los componentes más livianos y queden los de mayor peso. La ventilación es un método muy parecido a la levigación, pero en este caso lo que se utiliza es una corriente de aire en vez de una corriente líquida. Ahora vamos a ver una imagen que ejemplifica la levigación para la obtención de oro. Vemos cómo se hace pasar una corriente de agua quedando las partículas de oro y arena por debajo. Otro método utilizado es la tría. Consiste en tomar con pinzas o con la mano las fases sólidas y de tamaño adecuado que estén en otro sólido o en un líquido. Un ejemplo muy claro y muy común es cuando sacamos un cubito de hielo de un vaso con agua. La flotación es un proceso para el cual se debe agregar a la mezcla de dos sólidos un líquido con mayor densidad que uno de esos sólidos para que quede suspendido, es decir, que flote. Vemos en el ejemplo acerrín y arena, que al agregarle agua vemos cómo el acerrín, al ser menos denso, flota, queda por encima y de esa manera llevamos a cabo el proceso. La decantación es un método que se utiliza para separar un líquido de un sólido depositado en el fondo de un recipiente. Por ejemplo, cuando tomamos chocolatada y le agregamos demasiada azúcar. Se debe inclinar, en este caso, un recipiente y con ayuda de una varilla de vidrio se deja caer el líquido en otro vaso. La ampolla de decantación es un método utilizado pero para separar mezclas de dos o más líquidos que no son solubles entre sí y poseen diferentes densidades. Por ejemplo, el agua y el aceite, que nunca se mezclan. En este caso tenemos un robinete, que es una llave, el cual abrimos y de esa manera se deja pasar uno de los líquidos quedando el otro por encima. Los métodos para sistemas homogéneos: el primero es la destilación simple. Se emplea para separar una mezcla sólida líquida como el agua salada. Consiste en calentar dentro de un balón de destilación hasta que ésta entre en ebullición, es decir, que hierva esa mezcla. En este caso el agua se va a transformar en vapor, que va a pasar por un tubo y se va a enfriar y condensar. El agua líquida cae por gravedad y la sal queda en el balón. La destilación fraccionada se utiliza en mezclas de líquidos aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Vamos a ver ahora en las imágenes los diferentes tipos de destilación.
simple a la izquierda y fraccionada a la derecha. La cristalización es una técnica que se utiliza para separar una mezcla formada por un sólido disuelto en un líquido. Para esto se usa un cristalizador, que es este recipiente que vemos, y se deja evaporar el líquido a temperatura ambiente o se calienta si se quiere que sea más rápido el proceso. El sólido va a quedar cristalizado en el cristalizador y en este proceso, a diferencia de la cristalización simple, uno de los componentes del sistema se pierde. Vemos ahí cómo cristalizó la sal de una solución o una mezcla de agua con sal. Por último, la cromatografía separa el sistema al hacerlo pasar por un medio absorbente. En la cromatografía de papel se utiliza como absorbente un papel filtro y los componentes se van a separar de acuerdo a las afinidades que éstas presenten con el papel. Pero esto lo vamos a ver ahora, en una buena experiencia. Muchas gracias chicos por escucharnos. Hasta la próxima.